Pablo está escribiendo sus últimos párrafos a la conflictiva iglesia de Corinto. Por eso nos ubicamos en el capítulo 13 de Segunda de Corintios, donde él les advierte y es muy contundente respecto a las situaciones que los corintios estaban viviendo, que ellos mismos estaban produciendo. Pablo les dice que no va a permitir el pecado, que va a ser fuerte porque necesita corregirse toda desviación dentro de la iglesia. Les dice de una manera también clara en el versículo 10 y les ofrece una alternativa. Les dice, antes de que llegue yo con la severidad con la cual deberé tratar este tema, les ofrece una solución. Está en el versículo 5. Si ustedes me acompañan en 2 de Corintios 13:5, lea junto a mí lo que Pablo les ofrece a estos hermanos de la iglesia de Corinto. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Él les ofrece un autotest, una autoprueba. Pruébense, examínense, arrepiéntanse, corrijan antes que yo llegue. Porque Pablo realmente no iba a ser una persona que iba a permitir el pecado, no iba a permitir de ninguna manera que la iglesia se corrompa a través de las distintas cosas que estaban sucediendo allí en aquella antigua iglesia. Ahora, ¿cómo se deberían probar aquellos cristianos? ¿Cómo deberían probar su propia fe? Bueno, casi seguro me atrevo a decir que Pablo no está sugiriendo el método de aquellos falsos maestros que habían llegado también para corromper el Evangelio. Los métodos de los falsos maestros era, número uno, compararse con otros. Y usted sabe, el refrán dice, odiosas son las comparaciones. Y no es una manera justa de evaluarse cuando uno se compara con otras personas. Sí, hay muchos métodos en la vida de comparación y tienen que ver de unas cosas con otras, sobre todo cuando uno se dedica al área técnica. Pero cuando vamos a hablar del humano, no es justo, no es correcto comparar un humano con otro humano, porque ninguno de los dos está en la verdadera medida. Ninguno de los dos que puedan usarse como punto de comparación son perfectos. Por lo tanto, la comparación con otros quedaba descartada. Asimismo, como el otro método que usaban los falsos maestros, que era poner sus propias reglas de juicio. Esto también es muy relativo. Cada uno puede poner una regla diferente de cómo enjuiciarse. Cada uno puede acomodar la situación a su conveniencia y salir favorecido. Por eso estas dos maneras que Pablo cita en el mismo 2 de Corintios, pero en el capítulo 10, no eran válidas para que los corintios pudieran probar su fe. Entonces, la idea es que apliquen principios espirituales, que finalmente terminan siendo principios bíblicos. Y de alguna manera, creo que esto también nos sirve a nosotros. Los hermanos corintios ya murieron hace muchos siglos atrás. Para ellos ya pasó esta palabra. Para nosotros, que estamos vivos, sigue siendo actual y permanente. Por lo tanto, ¿por qué no tomamos los consejos que Pablo les da para que podamos aplicar pruebas a nuestra fe? Y dentro del mismo capítulo vamos a encontrar qué pruebas le podríamos aplicar a nuestra fe. La primera de ellas tiene que ver con lo que Pablo les declaraba al principio. Ustedes están reprobados. Y este es el punto neurálgico de esta primera prueba. ¿Estamos aprobados o estamos reprobados delante de Dios? Sabe, hoy día
En la comprensión actual de la espiritualidad, ¿se puede admitir religión sin Dios y religión sin fe? Sí, yo sé que esto es absolutamente paradójico. Es una contradicción total y absoluta, puesto que cualquier creencia es predicada por alguna religión, cualquiera que fuere, y toda religión tiene alguna deidad y tiene principios. Pero hoy día en el mundo loco que vivimos, donde la regla es no tener reglas, es posible tener religión sin Dios y religión sin fe. Pero quiero decirles que no puede haber cristianismo sin Cristo. Imposible es que haya fe sin el Señor Jesucristo. Y Pablo les pregunta si están en una correcta relación espiritual. Los invita a hacer este autotest. ¿Tu relación con Dios es correcta en este momento? Y esto solo lo puede hacer cada persona sobre sí mismo. Nadie puede juzgar su vida espiritual. Nadie puede señalar su vida espiritual. Solamente usted sabe cómo está delante de Dios. Por eso es un autotest. Es una prueba que cada uno debiera de hacer. Y este es un juicio que debe tener absoluta honestidad de aquel que lo aplica sobre su vida. Por supuesto, hay que ser honesto con uno mismo, en primer lugar. Y hacer esta evaluación. ¿Cómo está mi relación con Dios? Tal vez tu esposa no lo sabe, tu esposo, tus hijos no lo podrán saber nunca. Solo usted puede hacer la evaluación exacta, la evaluación correcta. Estoy bien, estoy mal, estoy más o menos. Si quiere poner una escala, ponga del 0 al 10 y usted mismo póngase una nota en su relación con Dios que tiene que ver con su paz con Dios, su comunión diaria con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de la conexión espiritual que uno siente. ¿Usted busca a Dios en su vida cotidiana? ¿O Dios es solo para la noche cuando se llega a la casa, antes de comer o antes de dormirse o apenas uno se levante y luego Dios no tiene parte en la vida de una persona? Por eso la primera pregunta que ahí aparece es: ¿estáis reprobados? Pregúnteselo usted, ¿estoy reprobado o estoy aprobado respecto a mi relación con Jesucristo? Porque no hay fe ni hay cristianismo sin Cristo Jesús. Una segunda prueba a la cual el apóstol llevaba a los corintios y que nos lleva también a nosotros en el día de hoy, se encuentra en el versículo 7 del mismo capítulo 3. ¿Se quiere leerlo junto a mí? Lo vamos a tener en pantalla. Dice así: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Quiero detener ahí la lectura, porque después Pablo hace una explicación. Dice, no es que ustedes deberían hacer alguna cosa mala para que nosotros aparezcamos como buenos. En realidad preferíamos aparecer como malos cuando ustedes muestren cómo hacen bien las cosas. Es que aquí hay otro punto importante para poder evaluar su fe. Es la conducta. La conducta tiene que ser un medio de revelación de nuestra fe. Nuestra fe siempre va a buscar alguna manera de mostrarse. Siempre que hay fe en el corazón de una persona, la fe va a buscar el camino para poder mostrarse. Y desde la fe cristiana, la conducta es muy considerada, es muy importante. Los que nos dedicamos a la predicación del Evangelio, entendemos que la conducta tiene que ver con una realidad interior de la persona, pues todo lo que pasa por adentro va a manifestarse en el mundo exterior del hombre. Por eso una mala conducta va a representar posiblemente la rebeldía en el corazón. Por el contrario, una buena conducta podría mostrar un cambio espiritual, una vida totalmente renovada y transformada, aunque tampoco esto es una prueba absoluta, de absoluta certeza, pues muchas personas se portan bien durante un periodo de tiempo, pero en su mundo interior hay una verdadera revolución.
Santiago lo expresó de otra manera. Santiago es uno de los hermanos de Jesús y en el libro que lleva su nombre, Santiago capítulo 2, versículo 8, lo expresó de la siguiente manera. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras o por mi conducta. Es que es la manera clásica de demostrar la fe. Una manera es decirlo. Oh, yo tengo una gran fe, podría decir usted. Bueno, muéstrela haciendo. No haciendo para salvarse, sino haciendo como una demostración de qué está sucediendo en su mundo interior, cómo usted está en cuestiones de fe en su corazón. Porque siempre la fe, otra vez lo digo, buscará el camino para mostrarse de manera práctica en esta vida. Las obras y la conducta de alguien, sin duda que tienen que estar relacionadas a su fe. Las formas que mostramos exteriormente, casi seguro, que tienen que ver con nuestra fe, con nuestra mucha fe, con nuestra poca fe o con muchas veces la falta absoluta de la fe. Las conductas de los hombres sí son algo que puede juzgarse. De hecho, nuestras leyes humanas juzgan conductas. Los jueces continuamente están en sus juzgados con todas las herramientas que la ley le da para juzgar conductas humanas. Esto fue delito, esto no fue delito. Es la función que tienen los jueces de encontrar justamente el delito en la conducta humana. Pero hay algo que un juez humano no puede evaluar y es la actitud de una persona. La actitud es eso que tiene por dentro y que no se puede ver desde afuera. Hay conductas que no estuvieron motivadas por actitudes malas, un accidente, una persona que lamentablemente puede haber atropellado con el coche a alguien. No tuvo la intención, no tuvo la actitud de querer matar a alguien, pero bueno, fue un accidente y lamentablemente una vida humana se pudo haber perdido. Bueno, allí es también donde el juez tendrá que investigar y tendrá que sacar conclusiones. Pero lo que sí es cierto es que las conductas sí pueden juzgarse. Ahora bien, si hablamos de conductas, entonces hablamos de ética. ¿Qué es bueno? ¿Qué no es bueno? Bueno, la verdad es que en cada cultura se definen de manera diferente. Hay culturas donde lo bueno y lo malo, fundamentalmente también en la nuestra y en la mayoría de las culturas, lo bueno y lo malo se define por lo que dictamina la ley. Esto es bueno, se puede hacer, esto es malo, esto no se debe hacer. Por lo tanto, hay cosas que serían éticas de acuerdo a la ley humana y serían cosas antiéticas de acuerdo a la ley humana. Hay países, lamentablemente ahora el nuestro ha aprobado el aborto, ahora está legalizada la práctica del aborto, por lo tanto ya no es un delito. Hace unos años atrás quien practicaba el aborto era un delincuente e iba directamente a la cárcel. Si era un profesional de la salud que lo hacía, perdía su título, y si era una persona iba a ser enjuiciada y probablemente iba a ir a la cárcel. Hoy ya no, hoy se puede hacer el mismo aborto que antes, pero cambiaron las leyes, por lo tanto cambió la ética. Hay otras personas que van a definir lo correcto o lo incorrecto de acuerdo a una idea filosófica que puedan tener. Otras personas tal vez aplicarán un principio social. Bueno, en nuestra sociedad se hace de esta manera y no se hace de la otra. Eso tiene que ver con las costumbres de cada pueblo, costumbres que para unos son buenas, como por ejemplo entre nosotros los argentinos, que ahora lo hemos perdido bastante, el saludo con el beso. En otras culturas ese beso sería absolutamente mal interpretado, sería incorrecto, pero sí sería correcto en nuestra cultura, con nuestra gente, saludarnos con un beso como acostumbramos, con amigos, con familiares, con hermanos en la fe y con aquellas personas que valoramos o apreciamos. Pero todo esto es absolutamente relativo. ¿Qué podemos tomar entonces como una regla justa de qué es bueno y qué es malo? Por cierto, es la Biblia. La Biblia nos va a decir qué es bueno y qué es malo para el hombre.
más allá de gustos, de intereses políticos o sociales o económicos. La Biblia irá mucho más allá de cualquiera de estas cosas y ella nos va a decir lo que es bueno o lo que es malo. Por lo tanto, la conducta del cristiano tiene que estar regulada por los principios de la palabra de Dios y no necesariamente por los principios de vida de su cultura. De todos modos, no podemos ignorar la cultura en la cual vivimos y todos tenemos que hacer entonces esa evaluación entre lo bueno y lo malo. Pero lo cierto es que la conducta tiene que revelar nuestra fe. Y algo que más agrega Pablo a los hermanos de Corinto está en el versículo 9 del mismo capítulo 13, que dice así: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. La búsqueda de la perfección es otra de las pruebas que ayudarán a descubrir y a evaluar nuestra fe. La búsqueda de la perfección tiene que ser una condición importante en cada uno de los cristianos. ¿Por qué? Porque el conformismo no es algo que Dios puede aprobar. El conformismo es quedarme como estoy. Pueden pasar los días, la semana, los meses y los años y las personas siguen en el mismo estado espiritual. Dios no admite esto. Dios siempre nos pide que avancemos, que progresemos. Y esto tiene que ver con el perfeccionamiento. Porque si no, de otra manera, viviríamos en lo que vamos a llamar la mediocridad. Estamos rodeados de mediocridad por todo lado. Hay trabajadores mediocres, hay estudiantes mediocres, hay políticos mediocres, hay empresarios mediocres, hay comerciantes mediocres. Se han conformado así como están. No quieren avanzar, no quieren progresar. Tal vez a algunos no les convendrá avanzar o progresar porque su método de ganancia tendrá que ver con ser mediocres. Pero en el cristianismo esto no debe ser así. Jesús es nuestro modelo de perfección. Allí es donde debemos de poner nuestra vista, es donde debemos de poner nuestro foco de atención en el Señor Jesucristo. Pero también tenemos que entender que los hombres, aunque busquemos la perfección, nunca la vamos a lograr en forma absoluta, sino que nuestra perfección siempre va a ser relativa, porque estamos en un cuerpo imperfecto, con una mente imperfecta, que tratamos de transformarla con los principios y los valores de la palabra de Dios, pero que no todos llegaremos al nivel absoluto de la perfección, sino hasta cuando nos despojemos y abandonemos este cuerpo que nos traiciona tantas veces y que nos hace hacer cosas que ni siquiera muchas veces quisiéramos hacer con nosotros mismos. Por lo tanto, estamos sujetos a la falibilidad, pero nuestro deseo tiene que ser el de perfeccionamiento. Mi idea es de que mañana yo sea una mejor persona de la que fui hoy. Y hoy tengo que ser mejor persona de lo que fui ayer. De esto habla el perfeccionamiento, pero también no caigamos nunca en el pecado del perfeccionismo, porque este es otro punto también que le debemos de prestar atención. Perfeccionismo es esforzarse por alcanzar lo que nunca se podría alcanzar. Personas que están obsesionadas con la perfección se las denomina perfeccionistas y viven en una continua derrota porque nunca pueden sentirse satisfechos con lo que han alcanzado, ni con sus logros profesionales, ni con sus logros económicos, ni siquiera a veces con sus logros personales. Esto solamente se alcanza por medio de Cristo, como Pablo les escribía, pero ahora a los hermanos de Colosas, en el capítulo 1, versículo 28, donde les decía de la siguiente manera: a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es que solamente en Cristo Jesús podemos estar perfectos delante de Dios. Por más que nos bañemos y nos arreglemos y tengamos todo en orden, no vamos a alcanzar el grado de la perfección por nosotros mismos, sino solamente a través de la presencia de Cristo, por medio de la fe en nuestro
corazón. Así que para que una fe sea permanente, usted debe probarla continuamente. La fe permanente tiene que ser probada una y otra vez. Me atrevo a decir que tiene que ser probada todos los días. Primero, en una relación con Cristo continua, sin cortes. Una relación con Cristo que no tenga fluctuaciones, la llamada montaña rusa espiritual, donde a veces las personas están en la cumbre y después en lo más profundo. Pues esto no es de agrado delante de Dios. Dios espera que nuestra relación con Cristo sea estable y que sea permanente. Otra cosa que les decía Pablo, y estamos recordando lo que veíamos en el mensaje, es que nuestra conducta tiene que estar acorde con nuestra fe. Porque la fe gobierna y ayuda a mostrar un tipo de conducta en la vida que supera los estándares sociales, supera las demandas políticas o las demandas de las propias leyes. La conducta del cristiano está fundamentada en una fuente que tiene que ver con Dios y se llama la Biblia. Busque en la Biblia. Entonces, ¿cuál debe ser su conducta? ¿Cómo debería moverse o actuar en ciertas situaciones? Y por cierto, como dijimos recién, la búsqueda de la perfección. No se quede estancado. No diga, ya lo he alcanzado, ya estoy bien en esta situación, ya no necesito más nada. Todos los días necesitamos cambiar algo, una manera de pensar, un sentimiento, una actitud, tal vez inclusive alguna conducta que usted tenga que cambiar. Creo que Pablo cierra muy bien este libro, exhortando a los hermanos de Corinto. Ellos en su momento habrán tomado estas enseñanzas, ya no lo podemos saber. Lo que sí sabemos que estas enseñanzas están hoy para nosotros. Tómelas, vívalas, aplíquelas y sea una persona exitosa por medio de una fe permanente. Pruebe su fe, no se quede sentado simplemente. Pruebe su fe y perfecciónela en el nombre de Jesús. Vamos a orar juntos en este momento y pedir que Dios nos ayude a probar nuestra fe, a encontrar qué defectos puede tener y a solucionarlos y a continuar teniendo cada día una fe en el Señor Jesucristo. Bendito Padre y bendito Señor Jesús, te agradecemos en este día por habernos permitido llegar al final del libro de Segunda de Corintios. Pero Señor, qué momento tan interesante que nos has hecho vivir al exponernos a esta palabra. Cuántas reflexiones, cuántos consejos que hemos encontrado y cuántos desafíos que tenemos para poder probar nuestra fe. Señor, que al probarla podamos salir exitosos y que nuestra fe sea contundente, que nuestra fe mejore, que nuestra fe se eleve por arriba de las circunstancias. Padre, bendigo a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que desean perfeccionarse, que tu gracia los acompañe en este tiempo y tu bendición sea sobre sus vidas. Amén y amén. Les deseo lo mejor en Cristo Jesús, que su fe sea permanente. Dios te bendiga.